Bienvenido a Venganza Silenciosa con Adrián, donde el silencio habla más fuerte que las palabras y cada historia revela el poder de la justicia callada. Acompaña a Adrián mientras descubre relatos desgarradores de traición, resiliencia y una venganza perfectamente calculada. Ponte cómodo, escucha con atención y deja que el silencio cuente su propia historia. Cuando tus días se vuelven uno solo, el tiempo adquiere una cualidad extraña. Se estira sin fin y al mismo tiempo pasa sin que lo notes. Mis mañanas siempre empiezan igual. A las 6:30 de la mañana, el crujido de las viejas tablas de madera bajo mis pies, el dolor familiar en mis rodillas y esa soledad que se extiende por cada rincón de lo que fue el hogar de Elena. 73 años es mucho tiempo, el suficiente para comprender una verdad muy simple. Una casa, sin el ser amado, se convierte en solo paredes y un techo. Mi nombre es Gilberto Prado. Han pasado 3 años desde que vivo solo en nuestra casa de Puerto San Juan. Elena se fue en silencio mientras dormía, dejándome a solas con los recuerdos y los retratos de marcos antiguos. 47 años de matrimonio, y ahora le hablo a su retrato mientras tomo mi té por la mañana. Le hablo del clima, de que el vecino Braulio volvió a estacionar su auto demasiado cerca de nuestra entrada, y de que la tiendita de la esquina ya cerró. «Hoy va a llover», Elena murmuró, sintiendo mis rodillas doler más de lo normal mientras miro el cielo encapotado de la mañana. Sí, no hay respuesta, solo el tic-tac del viejo reloj y el murmullo del viento tras la ventana. Me he acostumbrado al silencio, aunque a veces ese silencio es ensordecedor. Nuestra casa es mi fortaleza y mi condena al mismo tiempo. Una construcción de 2 pisos con un porche y un pequeño jardín, donde Elena cultivaba rosas e hortensias. Sigo cuidándolos, aunque mis viejas manos ya no son tan ágiles como antes. Fui arquitecto urbanista, diseñando edificios toda mi vida, y ahora mi universo se ha reducido a estas 4 paredes, a unas pocas calles del barrio y a mis viajes semanales al supermercado. Tengo un hijo, Aarón. Tiene 43 años y lleva 15 casado con Rosina. No tienen hijos. Solían visitarme solo en las fiestas importantes y me llamaban una vez por semana, una formalidad que cumplían más por obligación que por afecto. Aarón trabaja como evaluador de seguros y Rosina es paisajista. Viven a 40 minutos de mí, en una zona más exclusiva de Puerto San Juan. Nuestra relación siempre ha sido fría. Tras la muerte de Elena, las cosas se tensaron aún más. Aarón nunca fue cercano a mí. Trabajé mucho mientras él crecía, y luego él eligió su propio camino, muy distinto al que yo había planeado para él. Quería que continuara mi legado en la arquitectura, pero a él no le interesaba. El malentendido se convirtió en distanciamiento, y luego en una cordial frialdad. «Es extraño, Elena», le digo al retrato de mi esposa mientras limpio el polvo del marco. Aarón llamó ayer por segunda vez esta semana. Me preguntó cómo estaba mi presión y si me estaba tomando las medicinas. Sonrío con amargura al recordar esa conversación. Durante el último mes, mi hijo ha mostrado una preocupación inusual por mi salud. Antes, mis quejas sobre la artritis o la presión solo lo irritaban. «Papá, ¿otra vez hablando de enfermedades? Tómate una pastilla y no pienses en eso». Y ahora, me hace preguntas detalladas y me da recomendaciones de médicos que supuestamente consultó por mí. Después del desayuno, salgo a caminar. Camino despacio por las calles conocidas, saludando a los vecinos, a muchos de los cuales conozco desde hace décadas. Puerto San Juan es un pueblo pequeño, donde todos nos conocemos. Recuerdo haber diseñado el nuevo edificio de la escuela, la ampliación del parque del centro, y haber luchado contra el ayuntamiento para conservar los edificios históricos del centro. Ahora solo soy uno de esos viejos que caminan lentamente por la acera con un bastón en la mano. En casa, me ocupo de mis tareas diarias. Preparo una comida sencilla, leo, a veces veo la televisión. Después del almuerzo, llama Rosina. Se ha convertido casi en un ritual diario. «Gilberto, ¿cómo estás hoy?», dice con una voz empalagosa y atenta. Aarón está muy preocupado de que viva solo en una casa tan grande. «Tal vez podríamos ir este fin de semana a ayudarte con la limpieza». «Gracias, Rosina, pero puedo arreglármelas solo. La señora de la limpieza viene los miércoles», respondo, aunque no hay ninguna señora de la limpieza. Simplemente no quiero su visita. «¿Y cómo va tu corazón? ¿Te estás tomando esas pastillas nuevas que te recetó el doctor Morales?». Levanto las cejas con sorpresa.
No he visto al doctor Morales en 6 meses y él no me ha recetado ninguna pastilla nueva. Estoy bien, Rosina. No hay de qué preocuparse. Ay, Gilberto, Aarón y yo estamos tan preocupados por ti, viviendo solo a tu edad. Hace una pausa dramática. Por cierto, ¿has pensado en actualizar tu testamento? Aarón dijo que la última vez que redactaste uno fue cuando Elena aún vivía. Ahí está. El testamento. Exhalo lentamente, sintiendo cómo se tensan los músculos de mi espalda. El testamento está bien, Rosina. No hay nada de qué preocuparse. Claro que sí, solo lo decía, porque ha pasado mucho tiempo. Por cierto, iremos el sábado. Aarón quiere revisar el techo. Cree que hay una gotera. No recuerdo haberme quejado de goteras. El techo se cambió por completo hace solo 2 años, después de que Elena murió. Fue el último gran arreglo de la casa. Después de hablar con Rosina, me quedo sentado en mi sillón durante largo rato, mirando por la ventana. Algo no anda bien. Solían mantenerse alejados durante meses, y ahora esta repentina preocupación por mi salud, por la casa, y esa pregunta sobre el testamento. Paranoia de viejo, o una sospecha razonable. Por la noche, Aarón llama. Su voz suena artificialmente alegre. Papá, ¿cómo estás? Supe que hablaste con Rosina hoy. Dijo que te escuchabas cansado. Estoy bien, hijo. Un día común y corriente de jubilado. Oye, ¿has pensado en mudarte? Esa casa es demasiado grande para una sola persona, y las escaleras, a tu edad, es peligroso. Me llevo bien con las escaleras, Aarón, y no pienso mudarme a ningún lado. Claro, solo era una sugerencia. Hace una pausa. Papá, ¿has pensado en renovar tu seguro de gastos médicos? Puedo ayudarte con el papeleo, y también con tus ahorros. ¿Tienes el dinero en el banco o en la casa? ¿Desde cuándo te interesan mis finanzas? Le pregunto directamente. Solo me preocupo por ti. A tu edad, hay que dejar las cosas bien pensadas. Uno nunca sabe. ¿Uno nunca sabe qué? Repito. ¿Acaso esperas que me muera pronto, Aarón? Por Dios, papá, ¿cómo puedes decir eso? Su indignación suena falsa. Solo intento ayudar. Después de hablar con mi hijo, salgo al porche. El aire del atardecer trae el olor del mar y de los árboles en flor. Me siento en la vieja mecedora y cierro los ojos. Algo está sucediendo, y no me gusta nada. El sábado llegan temprano por la mañana. Rosina trae un pastel casero y una bolsa de víveres, como si yo fuera incapaz de ir a la tienda por mí mismo. Aarón sube de inmediato a revisar el techo, aunque estoy seguro de que todo está bien allá arriba. Gilbert, Aarón y yo estuvimos pensando, tal vez deberías mudarte con nosotros, dice Rosina mientras pone la mesa. Tenemos una habitación de huéspedes en el primer piso, así no tendrás que subir escaleras. No voy a dejar mi casa, Rosina. Pero es lo más sensato, insiste ella. Eres un anciano solo. ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Quién te va a ayudar? Tengo teléfono y vecinos. Braulio viene a verme todos los días. Ese viejo, bufa ella. Él también tiene 70 años. La observo con atención. Se mueve de un lado a otro en la cocina, reacomodando mis cosas como si ya fuera la dueña del lugar. Aarón baja del ático con el rostro complacido. Papá, hay un problema grave con el techo allá arriba. Necesita reparación. ¿Qué clase de problema? Pregunto. El techo se cambió por completo hace 2 años. Mala ventilación. Podría salir moho. Claramente lo está inventando sobre la marcha. Es una reparación costosa. Estoy pensando que unos $5,000. Yo mismo lo revisaré, digo, levantándome. No. Aarón me bloquea el paso. A tu edad, andar subiendo al ático, llamaré a unos expertos. Durante la comida, hablan de sus problemas, de lo caro que está todo, de cómo su casa necesita reparaciones y de que sus inversiones no han dado frutos. Los escucho a medias, observándolos. Hay algo que no cuadra. ¿Cómo va tu salud, Gilberto? Pregunta de pronto Rosina. Te ves pálido, me siento bien. ¿Te estás tomando todas tus medicinas? Déjame revisar tu botiquín. Se levanta y se dirige al gabinete del baño donde guardo mis medicamentos. Puedo escucharla mover las cosas y abrir frascos. Gilberto, ¿no te estás tomando la medicina para la presión? El frasco está lleno. Porque no me la recetaron, Rosina. Respondo con calma. Regresa desconcertada. Pero el doctor Morales... No he ido con el doctor Morales en 6 meses, y él no me ha dado ningún medicamento nuevo. Ella y Aarón se miran entre sí. Algo anda muy mal aquí. Después de que se van, me quedo sentado en silencio durante mucho tiempo. Fragmentos de conversaciones, preguntas extrañas y comportamientos inusuales dan vueltas en mi cabeza. No quiero creer lo que empiezo a sospechar. Aarón es mi hijo, mi propia sangre.
Pero las sospechas ya han echado raíces. A la semana siguiente, sus visitas se vuelven aún más frecuentes. Traen despensa, limpian la casa, preguntan por mi salud. Rosina incluso se ofrece a ayudarme a organizar mis papeles, aludiendo claramente al testamento y a los documentos financieros. Me niego cortésmente. Una tarde, cuando se van, descubro que mi botiquín ha sido abastecido con medicamentos nuevos que yo no compré. El nombre del doctor Morales está en las cajas. Examino detalladamente las instrucciones. Medicamentos para la presión y sedantes, en dosis muy fuertes. Los dejo a un lado, decidido a no tomar nada que no me haya sido recetado. Esa noche no duermo bien. Me acosan las dudas y las sospechas. Por la mañana, decido que debo estar más alerta. Algo está pasando con mi hijo y su esposa, y me desagrada profundamente. Pero tal vez estoy siendo paranoico. Quizás de verdad solo me están cuidando en mi vejez. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué, después de 3 años de indiferencia, de pronto surge este interés, estas preguntas sobre el testamento, la casa, las finanzas? No puedo evitar pensar que hay algo detrás de todo esto, algo malo. No logro quitarme la sospecha de encima. Me despierto a mitad de la noche con pensamientos inquietantes. Me quedo recostado en la oscuridad durante mucho tiempo, escuchando el crujido de la vieja casa con el viento. Siempre me he sentido orgulloso de mi racionalidad. Mi profesión de arquitecto me enseñó a pensar con lógica, a analizar, a buscar defectos ocultos en las estructuras. Ahora intento aplicar esas habilidades al comportamiento de Aarón y Rosina. Fuera de mi ventana, es una gris mañana de marzo. Nubes pesadas se ciernen sobre Puerto San Juan, amenazando con lluvia. Miro la foto de Elena en mi mesa de noche. ¿Qué dirías tú de su comportamiento, querida? Tú siempre entendiste mejor a la gente. No hay respuesta, solo silencio y olor a polvo. Elena siempre defendía a Aarón, buscando excusas para sus acciones. Solo está ocupado, Gilberto. Está pasando por una mala racha. Dale tiempo. Y el tiempo pasaba, pero nada cambiaba. Me levanto lentamente, quejándome por el dolor en la espalda. Los 73 años se hacen sentir cada mañana. Bajo a la cocina para preparar el té, como de costumbre. El timbre suena inesperadamente temprano. Rosina está en la puerta, con una alegría fingida, cargando una bolsa de despensa. Buenos días, Gilberto. Pensé en pasar antes de irme a trabajar, para traerte pan fresco y fruta. ¿De camino de dónde? Si vives es al otro lado de la ciudad, comento al dejarla pasar. Se queda paralizada por un segundo y luego sonríe con tensión. Oh, es que tenía una cita con un cliente aquí cerca, con Akram, a las 7 de la mañana. Ya veo, un hombre muy ocupado. Entra en la cocina y empieza a acomodar las cosas. ¿Ya desayunaste? Déjame prepararte algo. ¿Cómo has dormido? ¿Te estás tomando las pastillas que te trajimos? No, Rosina. No tomo ningún medicamento que mi médico de cabecera no me haya recetado. Ella se queda inmóvil, y luego se gira con una sonrisa forzada y demasiado brillante. Pero Gilberto, Aarón habló con el doctor Morales. Dijo que, yo mismo hablaré con el doctor Morales, la interrumpo. De hecho, ya programé una cita con él para mañana. Es mentira, pero quiero ver cómo reacciona. Se pone pálida. Oh, qué maravilla. ¿Quieres que te lleve? No, gracias. Puedo ir solo. Rosina está nerviosa, es evidente. Sus dedos juguetean con el dobladillo de su blusa y evita mirarme a los ojos. Por favor, Gilberto, deja que Aarón y yo te ayudemos. A tu edad, ¿ir solo al médico? A mi edad, Rosina, todavía soy muy capaz de cuidarme solo, digo con firmeza. Ahora, si no te importa, tengo planes para esta mañana. Se marcha claramente molesta, y yo me quedo en la cocina reflexionando sobre la situación. ¿Por qué insisten tanto en que me tome ese medicamento? ¿Por qué este interrogatorio constante sobre mi salud y el testamento? Después del almuerzo, llama a Aarón. Papá, Rosina me dijo que vas a ver al doctor Morales mañana. Sí, quiero revisar esas medicinas que me trajeron, respondo con calma. Tal vez yo pueda preguntarle y traértelas. Así no tienes que salir de casa. Prefiero hablar con él en persona. Está bien, está bien. Oye, ¿y qué pasó con los documentos de los que te habló Rosina, el testamento y todo eso? ¿Qué documentos, Aarón? Bueno, ya sabes, solo por si acaso. Por si pasa algo. Suspiro. Todos los papeles están en orden. No te preocupes por eso. Esa noche, llamo a mi viejo amigo de toda la vida, Walterio Paz. Nos conocemos desde hace 50 años y trabajamos juntos en muchos proyectos. Fue el único que siguió visitándome con regularidad tras la muerte de Elena. Walterio,
¿Podrías venir mañana? Necesito un consejo. Al día siguiente, Walterio llega cerca del mediodía. A pesar de sus 76 años, todavía conduce y se ve más despierto que yo. Te ves fatal, Gilberto, dice mientras se acomoda en un sillón de la sala. Gracias por el cumplido. ¿Qué está pasando? Te escuchabas preocupado en el teléfono. Le cuento sobre el extraño comportamiento de Aarón y Rosina, sus preguntas sobre el testamento y las medicinas en las que tanto insisten. ¿Crees que traman algo? Le pregunto al terminar. No quiero creerlo, pero sí, tengo esa sospecha. ¿Ya revisaste esas medicinas? Aún no. Me preguntaba si conocías a algún farmacéutico de confianza. Walterio tamborilea los dedos en el apoyabrazos, pensativo. Mi sobrina Laura trabaja en la farmacia del hospital. Creo que ella podría ayudarte. En ese momento suena mi teléfono. Es Aarón. Desvío la llamada al buzón de voz. ¿No quieres hablar con tu hijo? Se extraña Walterio. No en este momento. Demasiadas preguntas. Walterio se marcha, prometiendo ponerse en contacto con su sobrina. Lo acompaño a la puerta y entonces me doy cuenta de que el auto de Aarón está estacionado a una cuadra de distancia. Mi hijo está al volante, hablando por teléfono sin notar mi presencia. La curiosidad me domina. Camino despacio por la calle, tratando de parecer un anciano cualquiera que da un paseo. Me acerco al auto, ocultándome tras un arbusto. Aarón habla acaloradamente, con la ventanilla entreabierta, y alcanzo a escucharle decir: Rosina se niega a tomarse las medicinas. ¿Cómo vamos a convencer al banco de que nos dé una prórroga si este viejo va a vivir otros 5 años? Me quedo petrificado, sin poder creer lo que oigo. Un escalofrío me recorre la espalda. No, no estoy sugiriendo nada radical, continúa Aarón. Solo necesito convencerlo de que firme un nuevo testamento y se tome sus medicinas. El doctor Morales dijo que a su edad, con su presión, un derrame cerebral podría ocurrir en cualquier momento. Solo tenemos que acelerar el proceso natural. Hay una pausa. Luego responde irritado. Sí, ya sé que hay que pagar la hipoteca. ¿Crees que no me acuerdo de que hipotecamos la casa? Pero si mi padre nos deja su casa, podemos venderla y pagar la deuda. Una casa en este barrio vale al menos 400,000. Doy un paso atrás, sintiendo que el suelo se desvanece bajo mis pies. Así que ese es el plan. Están esperando que me muera para quedarse con la casa y pagar su deuda. Vado, como puedo, regreso a mi hogar, echo llave a la puerta y me desplomo en un sillón, intentando procesar lo que acabo de escuchar. Mi propio hijo, discutiendo cómo acelerar el proceso natural. ¿Esas medicinas serán realmente para la presión o algo mucho más peligroso? El teléfono vuelve a sonar. Es Aarón. Rechazo la llamada y lo pongo en silencio. Ahora no. No puedo hablar con él sin delatar que ya lo sé todo. Por la tarde, Walterio llega acompañado de su sobrina, Laura. Es una mujer joven, de mirada inteligente y expresión decidida. Mi tío Walterio me contó de su situación, señor Prado. Esto es muy grave. ¿Podría ver los medicamentos? Le muestro los frascos que trajeron a Aarón y Rosina. Laura los examina minuciosamente, comparándolos con algunos datos en su teléfono. Estas medicinas sí son para la presión, pero la dosis es extremadamente alta para alguien de su edad y peso. Si las tomara con regularidad, su presión podría caer a niveles críticos, provocando mareos, caídas y un posible derrame cerebral. ¿Y un posible derrame cerebral? Pregunto. Ella asiente. En el peor de los escenarios, sí. ¿Quién los recetó? El doctor Morales, supuestamente. Pero no lo he visto en 6 meses. Puedo verificar eso. Tengo acceso a la base de datos de recetas médicas. Laura escribe algo en su teléfono y frunce el ceño. No, el doctor Morales no recetó estos fármacos a su nombre. Su última receta es de septiembre pasado, y era para analgésicos. Walterio y yo nos miramos. Aarón mintió. Esas medicinas no me fueron recetadas oficialmente. ¿Qué se supone que debo hacer? Pregunto, sintiendo que el cansancio me invade. En primer lugar, no se tome esas pastillas, responde Laura, y tal vez debería ir a la policía. Es mi hijo, digo en voz baja. No puedo. Gilberto, me interrumpe Walterio. Si lo que escuchaste es cierto, están planeando hacerte daño. Esto es muy serio. Después de que Walterio y Laura se marchan, no puedo dormir. Doy vueltas en la cama, repitiendo en mi cabeza la conversación que escuché. Acelerar el proceso natural. Mi propio hijo hablando de mi muerte como la solución a sus problemas financieros. Por la mañana tomo una decisión. Llamo a mi viejo conocido, el licenciado Samuel Cruz. Samuel, necesito tu ayuda y total confidencialidad
Nos reunimos en su oficina en el centro. Samuel tiene casi mi edad, pero sigue ejerciendo la abogacía. Le cuento todo sobre el extraño comportamiento de Aarón y Rosina, la conversación que escuché y las medicinas. ¿Te das cuenta de lo que los estás acusando? Me pregunta con seriedad. Sí, pero no tengo pruebas, solo sospechas y una conversación escuchada a medias. Samuel da golpecitos con su bolígrafo sobre el escritorio, pensativo. ¿Qué quieres hacer? Cambiar el testamento y averiguar si realmente hipotecaron su casa y pidieron un préstamo. Lo primero lo puedo arreglar de inmediato. Lo segundo es más difícil, pero tengo un contacto en el banco que podría investigar sin violar las leyes de confidencialidad. En ese momento redactamos un nuevo testamento. La casa y la mayor parte de mis ahorros se destinarán a obras de caridad, específicamente a la Fundación para Jóvenes Arquitectos que Elena y yo creamos hace muchos años. A Aarón solo le dejo una cantidad simbólica, lo suficiente para que no pueda impugnar el testamento, pero nada comparable al valor de la propiedad. 3 días después, Samuel me llama. Gilberto, tengo información. Tenías razón. Aarón y Rosina pidieron un préstamo de $250,000 hace 8 meses, hipotecando su casa. El plazo vence en 5 años, pero ya se han retrasado en los pagos 2 veces. ¿En qué gastaron tanto dinero? Eso es lo que mi contacto no sabe, pero me dijo que solicitaron otro préstamo hace un mes y se los negaron debido a su alto nivel de endeudamiento. Le doy las gracias y cuelgo. Me recuesto en el sillón, intentando asimilar la información. Realmente están en una situación financiera desesperada y cuentan con quedarse con mi casa para resolver sus problemas. En ese momento suena el timbre. Voy despacio a abrir. En el umbral de la puerta están Aarón y Rosina, ambos con sonrisas fingidas. Papá, Aarón me abraza. Te llamamos todo el día ayer. Estábamos preocupados. Aarón intenta mantener un tono casual. Solo nos preocupamos por ti, papá. A tu edad, es importante tener todo en orden. A mi edad, repito lentamente, es importante saber en quién puedes confiar. Se hace un silencio incómodo. De pronto, Rosina recuerda una supuesta reunión importante y se marchan a toda prisa. Los miro alejarse, sintiendo una mezcla de amargura y determinación. Al día siguiente me pongo en contacto con Wendy Olmos, una agente inmobiliaria. Ha trabajado en bienes raíces en Puerto San Juan durante más de 20 años y me ayudó a comprar el terreno para el taller de Elena. Gilberto, qué agradable sorpresa. ¿Qué puedo hacer por ti? Wendy, quiero vender la casa rápido y sin hacer ruido. Eso sí que es una sorpresa. ¿Estás seguro de esto? ¿Esta casa? Estoy completamente seguro. La interrumpo. Y hay una condición más. Aarón no puede enterarse. Nadie puede saberlo, no hasta que el trato esté cerrado. Wendy se queda en silencio un momento. Luego pregunta con cautela. Gilberto, ¿estás bien? Esto suena muy inusual. Estoy bien, Wendy. Es solo una emergencia familiar. No insiste con más preguntas, lo cual agradezco profundamente. Programamos una cita para el día siguiente para discutir los detalles. Por la noche, me siento en mi despacho a revisar planos y fotografías antiguas. Tantos recuerdos ligados a esta casa. Aquí es donde Elena y yo pasamos la mayor parte de nuestras vidas, donde creció Aarón, donde vivimos momentos felices y pérdidas dolorosas. Y ahora me preparo para dejarla, no por mi propia voluntad, sino por la traición de mis seres más cercanos. La amargura me llena, pero con ella viene la determinación. No permitiré que me usen. No dejaré que jueguen con mi vida para resolver sus problemas financieros. Miro la foto de Elena. ¿Sabes, mi amor? Jamás pensé que tomaría esta decisión, pero no tengo opción. Comienzo a reunir con cuidado las pruebas de sus intenciones. Conversaciones grabadas, medicamentos con dosis incorrectas, información sobre sus deudas. Todo va a parar a un sobre grande que guardo en la caja fuerte. Llegará el momento de entregarles ese sobre y sabrán que yo lo sabía todo. Mientras tanto, empiezo a prepararme para un nuevo capítulo de mi vida. Una vida sin la casa que amé, pero también sin el temor a mi propia familia. Wendy ya encontró un comprador potencial y el proceso de venta está en marcha. Las cosas están a punto de cambiar y estoy listo para ello. El proceso de venta de la casa ha sido más complicado de lo que esperaba. Tantos pequeños detalles, trámites, papeleo. Wendy se merece todo el crédito por la discreción y el profesionalismo con que manejó el caso. Ni una sola vez mencionó la venta a nadie, ni trajo compradores potenciales. Cuando Aarón
pudiera darse cuenta. Encontré al comprador perfecto, Gilberto, me informó Wendy una semana después de nuestra conversación. Está dispuesto a pagar el precio completo y no exige inspecciones prolongadas. ¿De quién se trata?, pregunté, intrigado por tanta rapidez. Eugenio Rendón. Debes conocerlo. Solía trabajar en la administración municipal. Levanté las cejas con sorpresa. Por supuesto que conocía a Eugenio. Habíamos colaborado en varios proyectos cuando yo aún trabajaba activamente como arquitecto de la ciudad. Era 10 años menor que yo, pero ya estaba jubilado. Eugenio no sabía que estuviera buscando casa en nuestro vecindario. Oh, ha estado buscando propiedades por aquí desde hace tiempo. Siempre le gustó tu casa, sonrió Wendy. Le llamé en cuanto me buscaste y aceptó casi de inmediato. Eso facilitaba las cosas. Confiaba en Eugenio, y saber que mi casa quedaría en manos de un hombre que apreciaba su arquitectura e historia me reconfortaba. Nos reunimos con Eugenio en la oficina de Wendy. No había cambiado mucho desde la última vez que lo vi. Los mismos ojos inteligentes, una barba canosa bien recortada, ademanes tranquilos. Gilberto, estrechó mi mano con firmeza. No esperaba que decidirías vender la casa. Las circunstancias han cambiado, Eugenio. Me miró con atención, pero no me hizo preguntas frente a Wendy. Discutimos las condiciones del trato, el precio, los plazos. Eugenio nos regateó, aceptando la cantidad sin objeciones. Después de la reunión, me ofreció tomar un café. En una pequeña cafetería en la esquina, lejos de miradas indiscretas, le conté la verdad sobre el extraño comportamiento de Aarón y Rosina, sobre la conversación que escuché y las medicinas. Dios mío, Gilberto, sacudió Eugenio la cabeza. Eso es terrible. ¿Has ido a la policía? No, Eugenio, es mi hijo. No puedo. Lo entiendo, apretó mi hombro. ¿Qué piensas hacer después de vender la casa? Comprar un departamento pequeño. No necesito mucho. Si quieres, puedes quedarte en la casa un tiempo después de cerrar el trato. No tengo prisa. Sonreí agradecido. Gracias, pero es mejor hacerlo rápido. No quiero alargar esto. Las siguientes 2 semanas transcurrieron en una tensa espera. Aarón y Rosina continuaron con sus visitas, aún más insistentes que antes. Ahora venían casi a diario, trayendo comida, medicinas y ofreciéndose a ayudar en la casa. «Papá, ¿no has cambiado de opinión sobre venirte a vivir con nosotros?», preguntaba Aarón con una falsa preocupación. «Estarías mucho más cómodo aquí». «No, Aarón, me quedo en mi casa». Cada vez que pronunciaba esa frase, sentía una amarga ironía. Mi casa, que ya casi no era mía. Rosina se volvió especialmente obsesiva. Escudriñaba mis cosas, con el pretexto de ayudar con la limpieza. Miraba en los cajones de mi escritorio, revisaba mi correo. «Gilberto, estas facturas, ¿necesitas ayuda para pagarlas?» «No, Rosina, me las arreglo solo». Un día la encontré en mi despacho revisando mis carpetas. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó con dureza. Se sobresaltó y sonrió con culpa. Solo ayudaba a organizar. «Tienes tantos papeles». «Estos son mis papeles personales, Rosina. Por favor, no los toques». A partir de entonces, empecé a cerrar mi despacho con llave y siempre la llevaba conmigo. Conforme pasaban los días, la venta de la casa se acercaba a su fin. Eugenio ya había tramitado la hipoteca. Se pasaron todas las inspecciones y se preparó el papeleo. Wendy dijo que podríamos cerrar el trato en los próximos días. Mientras tanto, yo me preparaba para el enfrentamiento con mi hijo y mi nuera. En un sobre grande, reuní todas las pruebas de su plan. Impresiones de su historial crediticio, fotos de los medicamentos con las dosis incorrectas y grabaciones de sus confesiones, hechas con una grabadora durante sus visitas sin que se dieran cuenta. «No será fácil, Elena», dije, mirando el retrato de mi esposa, «pero tengo que hacerlo». Aarón y Rosina se volvieron cada vez más persistentes en sus intentos por averiguar sobre mi testamento. En su última visita, Aarón incluso se ofreció a ayudarme a actualizarlo. «Conozco a un notario, papá. Puede venir directamente aquí. Ni siquiera tendrás que salir de casa. No tienes de qué preocuparte», respondí con frialdad. «Mi testamento está en perfecto orden». «Pero no nos vas a decir qué dice casi», gritó Rosina perdiendo los estribos. Aarón le lanzó una mirada de advertencia, y ella suavizó el tono de inmediato. «Quiero decir, solo queremos estar seguros de que todo esté en regla». «Todo está en regla, Rosina, no te preocupes». Esa noche, Wendy me llamó con buenas noticias. «Todo el papeleo está listo, Gilberto. Podemos cerrar el trato mañana. Excelente. Cuanto antes, mejor. Tengo que advertirte,
En cuanto registremos la venta, la información será pública. Tu hijo podría enterarse. Sé que lo hará. Estaré listo para entonces. Al día siguiente nos reunimos en la notaría. Eugenio, Wendy, el licenciado Samuel y yo. Se firmaron los papeles. El dinero fue transferido a mi cuenta. La casa pasó oficialmente a ser propiedad de Eugenio Rendón. Felicidades por la compra, le dije estrechando su mano. Y felicidades a ti por la venta, me dijo con seriedad. Recuerda que puedes quedarte allí todo el tiempo que necesites. Gracias, pero ya encontré un departamento. Me mudaré en un par de días. De camino a casa, sentí una extraña mezcla de emociones. Alivio, tristeza y una ansiosa expectativa ante el inevitable enfrentamiento. La casa en la que había vivido la mayor parte de mi vida ahora pertenecía a alguien más. Pero no había opción. Era mejor eso que convertirme en la víctima de mi propio hijo. Por la noche, me senté en la sala a revisar viejos álbumes de fotos. Tantos recuerdos guardaban aquellas paredes. Los primeros pasos de Aarón, cumpleaños, festividades, noches tranquilas con Elena. Ahora todo eso formaba parte del pasado. El teléfono sonó cerca de las 11 de la noche. Era Wendy. Gilberto, lamento llamarte tan tarde. Solo quería confirmarte que todo el papeleo ya quedó registrado oficialmente. El trato está completamente cerrado. Gracias, Wendy, y gracias por todo lo que has hecho. No hay de qué. Si necesitas ayuda con el nuevo departamento, házmelo saber. Nos despedimos y dejé el teléfono sobre la mesa. En ese momento, se escuchó el sonido de la puerta al abrirse. Me tensé. La puerta tenía cerrojo. ¿Quién más podría tener llaves? Entonces recordé que Aarón aún conservaba la llave de repuesto que le habíamos dado hace años. ¿Gilberto? La voz de Rosina llegó desde el recibidor. Vinimos a ver cómo estabas. Aarón pensó que podrías necesitar ayuda. Su visita tardía y sin avisar era inusual, incluso para su nuevo comportamiento obsesivo. Me levanté despacio del sillón y caminé hacia el pasillo. Es un poco tarde para visitas, dije secamente. Aarón estaba de pie junto a Rosina, ambos con sonrisas extrañas. Estábamos preocupados, papá. No respondiste al teléfono en todo el día. He estado ocupado. Rosina entró a la sala, mirando a su alrededor con un interés mal disimulado. ¿Y en qué has estado ocupado, Gilberto? No respondí, siguiéndolos a la habitación. Mi teléfono seguía sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba. En ese momento, llegó un mensaje de texto de Wendy y la pantalla se iluminó. Felicidades de nuevo por la exitosa venta de la casa. El dinero ya fue depositado. Rosina, que estaba más cerca de la mesa, vio el mensaje. Sus ojos se abrieron de par en par, arrebató el teléfono y leyó el texto completo antes de que yo pudiera reaccionar. ¿Qué significa esto? Su voz se transformó en un grito. ¿La venta de la casa? ¿Qué venta? Aarón corrió hacia ella, le quitó el teléfono de las manos y leyó también el mensaje. Su rostro palideció y luego se encendió de ira. ¿Qué has hecho? Gritó. Vendiste la casa. ¿Cómo pudiste? Los miré en silencio, viendo cómo su plan se desmoronaba ante sus propios ojos. No tenías derecho, continuó gritando a Aarón. Esta es nuestra casa familiar. ¿Cómo te atreves a tomar esta decisión sin nosotros? ¿Quién te dio permiso para venderla? Rosina le hacía eco, con la voz al borde de la histeria. No puedes venderla así como así. Es ilegal. Sus gritos debieron despertar a la mitad de los vecinos. Eran casi las 3 de la mañana. La casa me pertenecía, dije con calma. Tenía todo el derecho de venderla. No, Aarón dio un salto, con el rostro desfigurado por la rabia. ¿Cómo te atreves? ¿Quién te dio permiso? Caminé en silencio hacia el escritorio, saqué el sobre grande y se lo entregué a mi hijo. Él me arrebató el sobre de las manos, rompió el sello y vació el contenido sobre la mesa. Se hizo el silencio. Aarón y Rosina contemplaron los documentos esparcidos frente a ellos. Los estados de cuenta bancarios de su hipoteca, las fotos de las medicinas, las impresiones de los análisis que mostraban la dosis incorrecta y las grabaciones de sus conversaciones. ¿Qué es esto?, murmuró Aarón, hojeando los papeles. Pruebas, respondí con voz firme. Pruebas de su plan. Rosina tomó una de las hojas, poniéndose pálida al reconocer su propio mensaje enviado a Aarón. Se niega a tomarse las medicinas. ¿Qué vamos a hacer? El banco exige el pago y nosotros contábamos con la herencia. No es lo que piensas, balbuceó, pero su voz temblaba. Claro que lo es. Tomé otro documento. Un derrame cerebral puede ocurrir en cualquier momento. Solo tenemos que acelerar el proceso natural. Tus palabras, Aarón.
Escuché toda la conversación cuando estabas en el auto. Mi hijo se quedó helado. Su rostro se volvió completamente blanco. ¿Tú nos estabas siguiendo? No, simplemente pasaba por ahí, pero lo que escuché fue suficiente. Rosina revisaba los papeles con las manos temblorosas. Esta es la información de nuestra hipoteca. Es confidencial. ¿Cómo conseguiste? Tengo amigos, Rosina. Amigos de verdad que me ayudaron a descubrir la verdad. Aarón se desplomó en el sillón, con los hombros caídos. Papá, lo malinterpretaste todo. Nosotros nunca... Basta de mentiras. Alcé la voz por primera vez en toda la noche. Planearon mi muerte para quedarse con la casa y pagar sus deudas. Me dieron dosis excesivas de un medicamento que podía causarme un derrame. Esperaban que me muriera para arrebatarme todo lo que tengo. Un silencio pesado y sofocante se apoderó de la habitación. De pronto, Rosina rompió a llorar. Estábamos desesperados. No lo entiendes. Los acreedores amenazaban con quitarnos la casa. Íbamos a quedarnos en la calle. Y la solución era mi muerte. Respondí, sintiendo la amargura subir por mi garganta. Soy tu padre, Aarón, y preferiste mi vida antes que tus problemas financieros. Aarón levantó la vista, con los ojos cargados de una mezcla de vergüenza y terquedad. Siempre fuiste egoísta, papá, siempre pensando solo en ti mismo. Cuando mamá vivía, al menos te contenías, pero después de que murió, no te atrevas a meter a tu madre en esto. Mi voz tembló. Elena jamás aprobaría lo que están haciendo. Rosina había dejado de llorar y ahora miraba las escrituras de la casa. ¿A quién se la vendiste? ¿Por cuánto? Incluso en ese momento, lo único que les interesaba era el dinero. No es de su incumbencia, respondí. El dinero de la venta ya está depositado en mi cuenta, y ustedes no recibirán ni un centavo. No puedes hacer eso, gritó Aarón, poniéndose de pie. Es una herencia. Es nuestro dinero. ¿Su dinero? Arqueé una ceja. Yo gané cada peso invertido en esta casa. Yo la diseñé, la construí y pagué la hipoteca durante 30 años. Era mi casa y dispuse de ella como quise. Vamos a impugnar la venta, espetó Rosina. Eres un viejo con demencia. No sabías lo que hacías. Sonreí de medio lado. Inténtenlo. Todos los documentos son legalmente impecables. Mi abogado y el notario dieron fe de mi salud mental, pero estas pruebas de sus intenciones, señalé los papeles esparcidos, podrían resultar muy interesantes para la policía. Intentar provocarle un derrame cerebral a un hombre con dosis incorrectas de medicamentos. ¿Cómo se tipifica eso, Aarón? Intento de homicidio. Se quedaron helados al comprender la gravedad de la situación. Estás mintiendo, dijo finalmente Aarón. No vas a ir a la policía. No vas a ventilar los trapos sucios de la familia. Pónganme a prueba. Lo miré fijamente a los ojos. Ya no tengo nada que perder. Rosina volvió a estallar en llanto, esta vez con más fuerza. ¿Qué vamos a hacer ahora? El banco nos va a quitar la casa. Terminaremos en la calle. Ese es su problema, sentencié con frialdad. Son adultos. Encuentren una solución que no implique mi muerte. Aarón me lanzó una mirada llena de rabia. Siempre fuiste despiadado, siempre poniendo tus principios antes que a tu familia. ¿Familia? Sonreí con amargura. ¿Qué familia, Aarón? ¿La que planeó mi muerte por dinero? Mi hijo desvió la mirada, incapaz de encontrar respuesta. Rosina seguía sollozando, revisando los documentos como si esperara encontrar algún vacío legal en ellos. Es mejor que se vayan, dije con cansancio. Es tarde. ¿A dónde vamos a ir? Exclamó Rosina. Nuestra casa está a punto de ser embargada. Ese es su problema. Aarón volvió a meter los papeles en el sobre, con movimientos bruscos e iracundos. Te vas a arrepentir de esto, papá. Te lo juro. Tal vez, respondió, sintiendo no rabia, sino una profunda tristeza. Pero no tanto como me arrepiento de haber criado a un hijo que deseara la muerte de su padre por dinero. Se estremeció como si le hubiera dado un golpe, luego tomó a Rosina del brazo y la arrastró hacia la salida. ¡Vámonos! No hay nada más que hacer aquí. Me quedé en el umbral observándolo subir al auto. Rosina seguía llorando. Aarón azotó la puerta con violencia y encendió el motor. Se alejaron, dejándome solo en una casa que ya no era mía. Regresé a la sala y me dejé caer en el sillón. Había una foto de Elena sobre la mesa. La tomé en mis manos. Eso es todo, mi amor, susurré. Ahora sé la verdad, y ellos también. Fuera de la ventana, el cielo empezaba a aclararse. Un nuevo día traía una nueva realidad. Una vida sin el hogar que amé y sin el hijo, que resultó ser un completo desconocido. Después del enfrentamiento de aquella noche, no esperaba volver a ver a Aarón y Rosina.
Pensé que desaparecerían de mi vida, heridos por haber sido descubiertos y por la pérdida de sus esperanzas de herencia. Pero subestimé su desesperación o quizás su descaro. Se presentaron al día siguiente alrededor del mediodía. Yo apenas comenzaba a empacar mis libros. El primer paso para mudarme al nuevo departamento que había encontrado con la ayuda de Wendy. Era pequeño pero acogedor, en la planta baja de una casa antigua, en un barrio tranquilo de Puerto San Juan, lo suficientemente lejos de donde vivía Aarón para no tropezarnos por casualidad. El timbre sonó, tomándome por sorpresa. Al abrir la puerta, encontré a mi hijo y a mi nuera en el umbral, ambos con rostros cansados y demacrados por el llanto, pero con una mirada de determinación en los ojos. Gilberto, necesitamos hablar, dijo Aarón sin saludar. Di un paso atrás en silencio, permitiéndoles entrar. Bien, más vale que este encuentro sea para terminar con esto de una vez por todas. Se abrieron paso hacia la sala, donde notaron las cajas llenas de libros. ¿Te estás preparando para irte?, preguntó Rosina con una nota de pánico en la voz. Tan pronto, cuanto antes, mejor, respondí, sentándome en el sillón y señalándoles el sofá. ¿De qué querían hablar? Se miraron el uno al otro. Era obvio que habían planeado esta conversación de antemano. Aarón carraspeó. Papá, estuvimos pensando toda la noche. Lo que pasó fue un gran malentendido. Lo entendiste todo mal. Levanté una ceja con escepticismo. ¿Malentendido? ¿Qué malentendí exactamente? Nuestras intenciones, intervino rápidamente Rosina. Nunca quisimos hacerte daño. Jamás. Esas medicinas de verdad pensamos que ayudarían. El doctor Morales, basta de mentiras, la interrumpí con suavidad. El doctor Morales no me recetó esos medicamentos. Ya lo verifiqué. Se miraron de nuevo, ahora con preocupación. Tal vez hubo alguna confusión, continuó Aarón dubitativo. Pero te lo juro, papá, nunca te quisimos muerto. Esa es una acusación terrible. Escuché tu conversación con Rosina en el auto, le recordé. ¿Cómo vamos a convencer al banco de que nos dé una prórroga si va a vivir otros 5 años? Solo tenemos que acelerar el proceso natural. Tus palabras, Aarón. Mi hijo palideció, pero recuperó la compostura rápidamente. Sacaste esas frases de contexto. Me refería a acelerar el proceso de mudarte con nosotros, donde podríamos cuidarte mejor. Sacudí la cabeza. No insultes mi inteligencia. Escuché toda la conversación. Contaban con quedarse con mi casa tras mi muerte para resolver sus problemas financieros. Lo planearon. Rosina estalló en llanto repentinamente, cubriéndose el rostro con las manos. No lo entiendes. Estamos en una situación desesperada. Estamos a punto de perder nuestra casa. Los cobradores nos llaman todos los días. El banco amenaza con demandarnos. Aarón intentó calmarla, lanzándome miradas airadas como si yo fuera el culpable de sus desgracias. ¿Por qué pidieron un préstamo tan grande?, preguntó directamente. ¿A dónde se fueron esos $250,000? Intercambiaron miradas una vez más, esta vez con culpa. Fue una inversión, respondió finalmente Aarón a regañadientes. Nos ofrecieron invertir en un proyecto muy prometedor, con un rendimiento garantizado del 30% en 6 meses. ¿Y se lo creyeron? No pude ocultar mi asombro. Nuestro amigo Pedro estaba a cargo del proyecto, murmuró Rosina. Confiábamos en él. Nos mostró todos los cálculos, planos, cronogramas. Todo parecía muy convincente. Y luego desapareció, añadió Aarón con amargura, junto con el dinero de los inversionistas. La policía aún lo está buscando, suspiré. Una clásica estafa piramidal, un fraude de lo más viejo. Y mi hijo y mi nuera cayeron redondos hipotecando su casa. Y en lugar de admitir honestamente su error y pedir ayuda, decidieron que, esperar a que me muriera, ayudar a que fuera más rápido. No, exclamó Rosina. Queremos decir, esperábamos que le dejaras la casa a Aarón como herencia. Es lo natural, es tu hijo, pero nunca te deseamos la muerte. Si vive otros 5 años, cité de nuevo, una frase extraña para alguien que no pensaba en mi muerte. Aarón agachó la cabeza. Estábamos desesperados, papá. No sabes lo que es esto. El miedo constante a perder el techo, los cobradores llamando día y noche, las amenazas de demanda. Entramos en pánico. Sí, pensábamos en tu herencia. Sí, necesitábamos el dinero, pero eso no significa que te quisiéramos muerto. ¿Y las medicinas?, pregunté. Esas que podían provocarme un derrame cerebral si las tomaba con regularidad. Más miradas de culpa. Nosotros solo queríamos que fueras más cooperativo, susurró Rosina. Que aceptaras cambiar el testamento, donar la casa.
Los miré, incapaz de creer lo que oía. Estaban admitiendo que me daban medicamentos deliberadamente para manipular mi estado de salud, y aún así afirmaban que no querían hacerme daño. La hipocresía era tan descarada que me quedé sin palabras. Papá, por favor, me suplicó Aarón. Cometimos un error, lo admitimos, pero estamos en una situación desesperada. Ayúdanos. ¿Cómo? Pregunté con frialdad. La casa ya se vendió. Cancela la venta, exclamó Rosina. Seguro se puede hacer algo. O préstanos el dinero que obtuviste de la venta. Te lo pagaremos, te lo juro. Sacudí la cabeza. No, el trato está cerrado. Los papeles están firmados. Y no les voy a dar dinero después de todo lo que intentaron hacerme. Nos estás condenando a quedarnos en la calle, gritó Rosina, levantándose de golpe del sofá. A tu único hijo, a tu familia. Familia, sonreí con amargura. Dejaron de ser mi familia en el momento en que decidieron que mi vida era un precio aceptable para resolver sus problemas financieros. Aarón también se puso de pie, con el rostro desfigurado por la rabia. Siempre has sido así, frío, calculador, poniendo tus principios por encima de las personas. Mamá era la única que te hacía humano. Sin ella, te convertiste en un robot sin sentimientos. La mención de Elena me dolió, pero mantuve la compostura. Tu madre se habría horrorizado con lo que intentaron hacer. Tú no sabes lo que ella habría dicho, gritó Aarón. Ella siempre me protegió de ti y de tus expectativas exageradas. Elena te protegía cuando faltabas a la escuela o tenías malas calificaciones, respondí con calma. Pero ni ella justificaría que su hijo intentara deshacerse de su padre por dinero. Rosina caminaba de un lado a otro de la habitación, retorciéndose las manos. ¿Qué hacemos ahora? ¿A dónde vamos? El banco nos va a quitar la casa. Véndanla ustedes mismos, sugerí. Paguen la deuda y empiecen de nuevo. Ambos trabajan, tienen ingresos. No es un buen momento para vender en el mercado, objetó Aarón. ¿Por qué? Obtendremos menos de lo que le debemos al banco. Entonces busquen otra solución, sentencié, pero no cuenten con mi ayuda. Cruzaron una línea que no puedo perdonar. Rosina volvió a sollozar con más fuerza. Aarón la tomó por los hombros, lanzándome una mirada llena de rabia. Te vas a arrepentir de esto, papá. Te juro que te arrepentirás. Las amenazas no van a mejorar su situación, señalé con tranquilidad. No es una amenaza, dijo Aarón entre dientes. Es una advertencia. Crees que nos has castigado, pero en realidad solo te has hecho daño a ti mismo. Te quedarás solo, sin casa, sin familia. Y para cuando te des cuenta del error que cometiste, será demasiado tarde. Prefiero estar solo que con personas que solo me ven como una fuente de dinero, respondió. Se marcharon azotando la puerta tan fuerte que los cristales de las ventanas vibraron. Me quedé solo en el silencio de la sala, con los libros a medio empacar y el corazón encogido. Parecía que debía sentir satisfacción por haber descubierto su plan, haberme protegido y castigado su traición, pero en su lugar solo había vacío y amargura. Mi familia estaba finalmente rota, no por la muerte, no por los malentendidos, sino por la codicia y la traición. Seguí empacando los libros, intentando no pensar en lo sucedido. Cada uno de ellos guardaba un recuerdo. Este me lo había regalado Elena para mi cumpleaños número 30. Este otro lo habíamos leído juntos en la cama durante las noches de invierno. Y este lo había comprado para el pequeño Aarón, para infundirle el amor por la arquitectura. El teléfono sonó, interrumpiendo mis dolorosos pensamientos. Era Eugenio. Gilberto, ¿cómo estás? Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien. Dentro de lo que cabe, respondí con cansancio. ¿Tu hijo ya sabe de la venta? Sí, él y su esposa acaban de irse. ¿Cómo reaccionaron? Suspiré. Primero lo negaron todo. Luego confesaron a medias. Después me rogaron que les diera el dinero. Al final amenazaron. El repertorio habitual de emociones de quienes ven sus planes arruinados. Lo lamento mucho, Gilberto. Es una situación difícil. Sí, asentí. Pero no había otra opción. Después de hablar con Eugenio, volví a empacar. Al caer la tarde, la mayoría de los libros ya estaban en cajas. Decidí llevar conmigo solo los más valiosos, los que me había regalado Elena, los álbumes de fotos familiares y algunas novelas favoritas. El resto podía quedarse. Eugenio me había dicho que no le importaba si dejaba algunas cosas en la casa. Le gustaba su carácter, la atmósfera de un hogar con historia. Alrededor de las 6 de la tarde, el timbre volvió a sonar. Suspiré. ¿Habrían regresado Aarón y Rosaina para otra ronda de reclamos y súplicas? Pero en el umbral estaba Walterio,
mi viejo amigo. Pensé en pasar a ver cómo estabas, dijo al entrar. Eugenio me dijo que el trato ya se cerró. Sí, ayer firmaron todos los papeles. Walterio miró las cajas en la sala, empacando despacio. Me mudo en 3 días. ¿Necesitas ayuda? Sonreí agradecido. Gracias, Walterio, pero estaré bien. No tengo tantas cosas. Nos sentamos en la sala y le conté sobre la visita de Aarón y Rosina. ¿Qué? No puedo creer que todavía intentaran salirse con la suya. Sacudió Walterio la cabeza. Después de todas las pruebas, es desesperación. Me encogí de hombros. Están en una situación financiera muy difícil que ellos mismos provocaron. Sí, pero la gente suele buscar culpables externos para sus problemas. Walterio me miró con atención. ¿Sientes lástima por ellos después de todo lo que intentaron hacer? Me pregunté. ¿Sentía lástima por Aarón? Sí, en cierta forma. Era mi hijo, y en algún rincón de mi alma aún recordaba al niño que alguna vez sostuve en mis brazos, cuyos primeros pasos y palabras se hicieron tan felices a Elena y a mí. No es que me arrepienta de mi decisión, respondí al fin. Es más bien el pesar de haber llegado a esto, de no haber sabido inculcarle los valores que consideraba importantes. No te culpes, Gilberto, dijo Walterio con gravedad. Le diste todo lo que pudiste, educación, un hogar, apoyo. Que él haya elegido este camino fue su decisión, no la tuya. Tal vez tenía razón, pero la culpa seguía carcomiéndome. En algún momento debí cometer un error como padre al criar a un hijo capaz de semejante traición. Después de que Walterio se fue, seguí empacando. Guardé ropa, objetos personales, documentos. Envolví las fotografías de Elena con especial cuidado en papel. Iba a colocarlas en el lugar más visible de mi nuevo departamento. Hacia el anochecer sonó mi teléfono celular. Era un número desconocido. Habla Gilberto Prado. Señor Prado, habla Pamela Noriega del Banco del Comercio. Hemos estado intentando contactar a su hijo Aarón Prado y a su esposa Rosina por retrasos en los pagos de su préstamo. Pero no logramos localizarlos. ¿Podría decirnos cómo comunicarnos con ellos? Levanté las cejas con sorpresa. Los vi esta tarde. Deberían estar en su casa. Hemos llamado a todos los números que tenemos y enviamos a un empleado a su domicilio. Nadie responde. ¡Qué extraño! ¿A dónde habrán ido? ¿Habrán huido de sus acreedores? Lo siento, pero no puedo ayudarla, respondió. No tenemos una relación cercana. Después de esa llamada, no pude evitar sentirme inquieto. ¿Qué estarían tramando Aarón y Rosina? Huir de sus deudas. ¿Pero a dónde y con qué medios? A la mañana siguiente, me despertó un insistente timbre en la puerta. En el umbral de la entrada estaba un hombre desconocido con un traje formal. Señor Prado. Soy Dionisio Velasco, representante de la agencia de cobranza Cobros Seguros. Estamos buscando a Aarón y Rosina Prado por un préstamo vencido. Ellos no viven aquí, respondí. Soy su padre. Lo sabemos, señor, pero no los encontramos en su domicilio. ¿Tiene alguna idea de dónde podrían estar? No, no somos muy cercanos. Dionisio suspiró. Entiendo. Si se comunican con usted, por favor díjeles que la situación es grave. El banco está preparando una demanda de embargo. Después de que se fue, marqué el número de Aarón, pero el teléfono estaba apagado. Lo mismo con el número de Rosina. Realmente habían desaparecido. Una extraña sensación me invadió, una mezcla de ansiedad e irritación. A pesar de todo lo que intentaron hacer, Aarón seguía siendo mi hijo. Y pensar que pudiera estar en problemas me mantenía en vilo. Llamo a Samuel, mi abogado. Samuel, ¿conoces a alguien en la policía? Mi hijo y su esposa desaparecieron y sus acreedores los buscan. Puedo investigar, pero si solo se están escondiendo de sus deudas, es poco probable que la policía los busque activamente. Lo entiendo. Solo asegúrate de que no les haya pasado nada malo. Al final de la tarde, Samuel me devolvió la llamada. Gilberto, hablé con el sargento Morales. Según su información, Aarón y Rosina se fueron de la ciudad anoche. Fueron vistos en la estación de autobuses con maletas, así que huyeron. Suspiré. Eso parece. El sargento me dijo que pasa muy seguido cuando la gente se llena de deudas. Le di las gracias y colgué. Así que Aarón y Rosina decidieron huir de los problemas en lugar de resolverlos. Típico de ellos. Buscar el camino fácil, delegando la responsabilidad en otros. A la mañana siguiente, continué empacando. Tenía que terminar de organizar el transporte de mis cosas al nuevo departamento. Intenté no pensar en Aarón y Rosina, concentrándome en la mudanza. Cuando todas las cajas estuvieron listas, recorrí la casa una última vez. Cada habitación
guardaba recuerdos, tanto felices como tristes. Aquí había pasado la mayor parte de mi vida. Aquí Elena y yo construimos nuestra felicidad, criamos a nuestro hijo, soñamos con el futuro, y ahora lo dejaba todo atrás. En el dormitorio fue donde me quedé más tiempo. Aquí fue donde Elena murió tranquilamente mientras dormía. Recuerdo aquella mañana al despertar, girarme para darle un beso y darme cuenta de que ya no respiraba. Tenía el rostro sereno, como si estuviera profundamente dormida. Me quedé sentado a su lado durante mucho tiempo, sosteniendo su mano, sin poder creer que se había ido. Adiós, Elena, susurré, mirando la cama vacía. Te amé aquí y te seguiré amando a donde quiera que vaya. El pasillo estaba lleno de cajas empacadas y maletas. Todo lo que había decidido llevar conmigo. Muy poco para un hombre que ha vivido 73 años. Libros, ropa, fotos, algunos recuerdos. Todo lo demás se quedaba en la casa, pasando al nuevo dueño junto con las paredes y el techo. Pedí un taxi, cargué mis cosas y miré la casa por última vez. Curiosamente, no sentí la tristeza que esperaba. Fue más bien un alivio de que todo hubiera terminado, de haber tomado una decisión y seguirla, de no tener que temer más a mi propia familia y a sus planes. Al cerrar la puerta del taxi, pensé en Aarón y Rosina. ¿A dónde irían? ¿Qué harían? Los acreedores los encontrarían tarde o temprano. Es difícil desaparecer de verdad hoy en día. ¿Y luego qué? Nuevas deudas, nuevas estafas, nuevas víctimas de sus maquinaciones. Yo no podía ayudarlos, no después de lo que intentaron hacer. Lo único que podía hacer era dejarlos solos con las consecuencias de sus actos, esperando que aprendieran la lección. El taxi arrancó, alejándome hacia un nuevo hogar y una nueva vida. No miré atrás. Lo que fue ya no existía. Ahora tenía que aprender a seguir adelante solo en un pequeño departamento, sin familia, pero sin miedo. Y tal vez esa no fuera la peor opción para alguien de mi edad. Mi nuevo departamento estaba en la planta baja de un edificio de 3 pisos, en el lado oeste de Puerto San Juan. Era un barrio tranquilo, de construcciones bajas de finales del siglo XIX. Había trabajado en la restauración de algunas de ellas en mi juventud, y ahora tenía la extraña sensación de regresar aquí como residente. El departamento era más pequeño de lo que esperaba, solo 2 habitaciones, cocina y un baño pequeño. El espacio se sentía reducido después de la espaciosa casa de 2 pisos, pero intenté no desanimarme. Después de todo, necesitaba mucho espacio para mí solo, y el lugar tenía su encanto. Techos altos con molduras, pisos de madera antigua y grandes ventanas que daban a un patio tranquilo con un viejo roble frondoso. Pasé el primer día desempacando e intentando crear cierta apariencia de orden. Acomodé los libros en los estantes, colgué la ropa en el armario y puse la foto de Elena en la mesa de noche, casi exactamente como estaba en la vieja casa. Aquí estamos, mi amor, en un lugar nuevo, dije, mirando su rostro sonriente. No es a lo que estamos acostumbrados, pero es acogedor. No hubo respuesta, por supuesto, pero me gustaba pensar que ella estaba cerca, observándome y aprobando mis decisiones. Esa noche, me llamó Eugenio. ¿Cómo te estás instalando, Gilberto? Despacio. Es pequeño pero limpio y luminoso. Me acostumbraré. Cualquier cosa que necesites, dímelo. Gracias, Eugenio. ¿Cómo va la casa? ¿Ya te mudaste? No del todo. Estoy haciendo algunas remodelaciones antes de llevar mis cosas. Por cierto, encontré una caja con planos antiguos en el ático. Parecen algunos de tus primeros diseños. ¿Quieres que te los lleve? Me quedé pensando. Esos dibujos eran parte de mi vida, de mi carrera. Pero, ¿valía la pena aferrarse al pasado? No, quédate con ellos. Tal vez te sirvan si decides hacer algún cambio en el diseño. ¿Estás seguro? También hay cosas personales ahí dentro. Algunos diarios viejos y cartas. Cartas. Debía de ser la correspondencia con Elena de cuando yo viajaba por trabajo. A ambos nos gustaba escribir a mano, incluso cuando aparecieron el correo electrónico y los mensajes de texto. De acuerdo, me quedo con las cartas. El resto lo puedes tirar o conservar. Al día siguiente decidí explorar el vecindario. Un anciano con bastón caminando despacio por la acera, un jubilado típico de los muchos que hay en la zona. Noté una pequeña panadería en la esquina, una biblioteca a 2 cuadras y una acogedora plaza con bancas y mesas de ajedrez donde se reunían personas de mi edad. ¿Eres nuevo?, me preguntó un hombre de cabello canoso y barba recortada cuando me senté en una banca junto a los jugadores de ajedrez. No te había visto por aquí. Sí, me mudé ayer. Gilberto Prado, le tendí la mano.
Rogelio Lomas estrechó mi mano con firmeza. Soy vecino de toda la vida. Llevo 40 años aquí. Nos pusimos a platicar. Rogelio era un antiguo profesor de historia que se había jubilado hacía 10 años. Me habló del barrio, de los vecinos, de las mejores tiendas y cafés cercanos. ¿A qué te dedicabas antes de jubilarte?, preguntó. Fui arquitecto de la ciudad. Diseñé varios edificios en Puerto San Juan. ¿Arquitecto? Rogelio se entusiasmó. A mi esposa Priscila le encanta la arquitectura. Estará encantada de conocerte. Debes venir a cenar a la casa. Así, de la nada, recibí mi primera invitación en el nuevo lugar y acepté, aunque solía evitar las reuniones sociales desde la muerte de Elena. Cuando regresé al departamento, encontré un mensaje en la contestadora de mi teléfono fijo. Sí, todavía tenía teléfono de casa, un hábito de viejo que se resiste a entregarse por completo a la tecnología moderna. Gilberto, habla Wendy. Por favor, llámame en cuanto puedas. Tengo algo importante que decirte. Marqué su número, un poco alarmado por la seriedad de su tono. Wendy. Habla Gilberto. Me dejaste un mensaje. Gilberto, qué bueno que me devuelves la llamada. Escucha, tu hijo apareció, me tensé. ¿Aarón? ¿Dónde? Aquí en Puerto San Juan. Vino a mi agencia esta mañana. Preguntó por la venta de la casa. Exigió ver las escrituras y afirmó que no estabas en pleno uso de tus facultades cuando se hizo la transacción. Suspiré. Así que Aarón no huyó para siempre. Regresó y ahora intenta impugnar la venta. ¿Y qué le dijiste? Que todo el papeleo estaba en orden. El trato fue legítimo y firmado ante notario. No se puso nada contento, Gilberto. Dijo cosas terribles sobre ti. Aseguró que tienes demencia, que no sabes lo que estás haciendo. Esperaba algo así, dije con cansancio. Gracias por la advertencia. Eso no es todo. Dice que va a demandar para anular el trato. Está difundiendo esos rumores sobre tu salud por todo el pueblo. Así que eso era. Aarón iba a tomar ese camino, manchar mi reputación, intentar demostrar que soy incompetente, y usar eso para anular la venta de la casa. Predecible, pero no por ello menos desagradable. Gilberto, ¿estás ahí? La voz de Wendy me trajo de vuelta a la conversación. Sí, lo siento. Me quedé pensando. ¿Qué vas a hacer? Nada por ahora. Deja que demande. Tengo todas las pruebas necesarias para demostrar sus verdaderas intenciones. Después de hablar con Wendy, me quedé sentado en el sillón, mirando por la ventana el viejo roble del patio. Sus ramas retorcidas parecían manos que se alzaban al cielo en una muda súplica. ¿Cuánto debió de haber visto en su larga vida? Nacimientos, muertes, alegrías, tragedias. Y ahora presenciaba otra triste historia, la mía. Un golpe en la puerta interrumpió mis cavilaciones. Un hombre de mediana edad con un traje formal estaba en el umbral. ¿El señor Gilberto Prado?, preguntó con tono formal. Sí, soy yo. Mi nombre es Carlos Patiño. Represento al bufete de abogados Patiño y Asociados. Esto es una notificación para presentarse en el juzgado como demandado en el caso de nulidad de compraventa de bien inmueble. Me entregó un sobre con sellos oficiales. Lo tomé, sintiendo un frío en el pecho. Así que Aarón realmente había presentado la demanda. La fecha de la audiencia estaba fijada. Buen día, señor. Carlos Patiño se retiró y yo me quedé con la notificación en las manos. Al abrir el sobre, pasé los ojos por el texto. La demanda se presentaba a nombre de Aarón Prado. El argumento era que el vendedor carecía de capacidad mental al momento de la transacción debido a cambios cognitivos propios de la edad. La audiencia sería en 2 semanas. La llamé a Samuel de inmediato. Tengo problemas, viejo amigo. Aarón demandó. Samuel escuchó y luego dijo con firmeza. No te preocupes, Gilberto. Estamos en una posición muy sólida. Todo el papeleo es impecable. Tu lucidez mental fue confirmada no solo por el notario, sino también por un médico. Recuerda que te examinaron antes del trato. Además, tenemos las pruebas de los verdaderos motivos de Aarón. Pero los rumores... Está difundiendo rumores sobre mí por todo el pueblo. Los rumores son molestos, pero no mortales. La gente que te conoce no los creerá y los demás, ¿a quién le importa lo que piensen los extraños? Tenía razón, por supuesto. Pero de todos modos, dolía saber que mi propio hijo difamaba mi nombre, haciéndome pasar por un viejo demente. Durante los siguientes días, intenté no salir de casa a menos que fuera necesario, temiendo las miradas y los susurros a mis espaldas. Puerto San Juan es un pueblo chico, y los rumores corren rápido. ¿Cuántos habrían escuchado ya que el pobre viejo Prado tenía demencia? Al cuarto día, sonó el teléfono.
Lo contesté esperando escuchar la voz de Samuel o de Wendy, pero era una mujer a la que no reconocí de inmediato. Tío Gilberto, habla Moira. Moira Prado, la hija de tu hermano Alberto. Me sorprendió. Moira era una sobrina a la que no había visto en 10 años. Desde la muerte de Alberto hace 5 años, casi no hablábamos. Moira, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Yo bien, tío Gilberto, pero no por eso te llamo. Escuché rumores sobre ti y Aarón, suspiré. ¿Andas de creerlos? Por supuesto que no, exclamó con tal indignación que me avergoncé de mis sospechas. Te conozco de toda la vida, tío Gilberto. Siempre has sido el hombre más sensato de su familia. Todo eso de la demencia son puras tonterías. Sus palabras me reconfortaron el corazón. La familia no es solo traición y desilusión. A veces es el apoyo que llega cuando menos lo esperas. Gracias, Moira. Esto significa mucho para mí. Estaré en Puerto San Juan la próxima semana. Quiero verte y apoyarte en el juicio. No es necesario. Claro que sí, me interrumpió con firmeza. Tú siempre estuviste para mí, tío Gilberto. ¿Recuerdas cuando papá se oponía a mi matrimonio con Darío? Fuiste el único que me defendió. Ahora me toca a mí apoyarte. Después de hablar con Moira, me sentí lleno de energía. Tenía razón. No estoy solo. Tengo personas que conocen al verdadero yo, no a la caricatura que Aarón inventó. Al día siguiente decidí salir a caminar después de todo. Ya basta de esconderme. No había hecho nada malo y no iba a dejar que mi hijo me acorralara. En la plaza me encontré de nuevo con Rogelio Lomas. Me hizo señas para que me acercara a su mesa, donde jugaba ajedrez con otro anciano. Gilberto, pensé que te habías ido. No te había visto en días. He estado ocupado, respondí evasivamente, sentándome a su lado. Él es Heriberto Obispo, mi eterno rival de ajedrez, presentó Rogelio a su compañero, un hombre de cabello cano y mirada astuta. Mucho gusto, dijo Heriberto estrechando mi mano. ¿Así que tú eres el famoso Gilberto Prado, el arquitecto de la ciudad? Asentí, preparándome para una conversación desagradable. Seguramente ya había escuchado los rumores. Mi hija trabajó en el ayuntamiento cuando eras el arquitecto en jefe, continuó Heriberto. Fiona Obispo, tal vez la recuerdes. Siempre decía que eras la persona más íntegra e inteligente de la administración. Fiona, por supuesto que la recordaba. Una muchacha talentosa, excelente en la planeación urbana. Hablamos de los viejos tiempos, de los proyectos en los que trabajé y de la gente con la que colaboré. Ni Rogelio ni Heriberto mencionaron una sola palabra sobre los rumores o el juicio. O no los habían escuchado o no les importaba. Cuando estaba por irme, Rogelio dijo de pronto: Por cierto, Gilberto, no te olvides de la cena del sábado. Priscila estará encargada de conocer a un verdadero arquitecto. Haré lo posible por ir, prometí, aunque en mi fuero interno dudaba si era buena idea. ¿Andan de chismes en el pueblo? ¿Y si para entonces Rogelio ya había escuchado los rumores? ¿Querría ver en su casa a un viejo demente fuera de sí? Al llegar a casa, encontré otro mensaje en mi contestadora. Gilberto, habla Lidia Herrera. ¿Te acuerdas de mí? Fui asistente en tu departamento hace años. Me enteré de lo que está pasando y quiero ayudar. ¿Podrías devolverme la llamada, por favor? Lidia Herrera. Claro que la recordaba. Una joven enérgica que trabajó conmigo en mis últimos años antes de jubilarme. Ahora debía de andar en los 50 y tantos. Le devolví la llamada y platicamos largo rato. Lidia era ahora la directora del Departamento de Arquitectura en el ayuntamiento, puesto que asumió tras la partida de mi sucesor. Gilberto, todo el departamento está indignado por esos rumores, dijo. Todos te conocemos como un profesional brillante y una persona intachable. Nadie cree esa tontería de la demencia. Gracias, Lidia. Esto es muy importante para mí. Estamos dispuestos a declarar en el juzgado si es necesario. Todos los que trabajaron contigo darán fe de tu lucidez mental. Me conmovió profundamente. Tanta gente dispuesta a apoyarme, a ponerse de mi lado. Personas con las que no había hablado en años, pero que conservaban un buen recuerdo de mí. El sábado asistí a la cena en casa de Rogelio y Priscila Lomas. Su hogar resultó ser una acogedora casona de estilo victoriano de 2 pisos, con un jardín muy cuidado y un porche cubierto de enredaderas. Priscila, una mujer enérgica de cabello corto, canoso y ojos vivaces, me recibió con auténtico entusiasmo. Gilberto, al fin conozco al legendario arquitecto. Rogelio me ha hablado mucho de ti. Me temo que su esposo exagera lo que hice. Para nada. Soy historiadora de la arquitectura, aunque aficionada.
Tu revitalización del centro histórico de Puerto San Juan es un modelo de conservación del patrimonio. En la cena, además de nosotros tres, había varias personas más. Vecinos de los Lomas, todos de edad próxima. La conversación fue amena, interesante, sin ese tono de condescendencia con el que a veces se trata a los ancianos. En un momento, Priscila dijo: Gilberto, nos enteramos de la situación con tu hijo. Quiero que sepas que ninguno de nosotros cree en esos rumores. Me quedé helado, sin saber qué decir. Lo sabían y aún así me invitaron. Rogelio es muy amigo de la jueza Holguín, que llevará tu caso, continuó Priscila. Es una abogada muy experimentada y justa. No te preocupes, la verdad saldrá a la luz. Gracias, fue lo único que pude articular, conmovido por su apoyo. Después de la cena, Rogelio estrechó mi mano con firmeza al despedirse. Ven cuando quieras, Gilberto, y no dejes que esta historia te quiebre. Todos estamos contigo. Mientras conducía de regreso a casa, pensé en lo rápido que había cambiado mi vida. Hasta hace un mes, yo era un anciano solitario que vivía de recuerdos en una casa enorme y vacía, con un hijo que venía por pura obligación y una nuera que apenas disimulaba su fastidio. Ahora vivía en un departamento pequeño, pero a mi alrededor se estaba formando un círculo de personas que se preocupaban genuinamente por mí, que me apoyaban y me ofrecían su amistad. Tal vez todo era para bien. Quizás esta crisis, con todo su dolor, era necesaria para sacarme de mi aislamiento voluntario, para devolverme a la vida entre la gente. Al día siguiente, Samuel llamó. Gilberto, tengo noticias, unas buenas y otras malas. ¿Por cuáles empiezo? Empecemos con las malas. Aarón contrató a un abogado muy agresivo, Néstor Prieto. Es conocido por sus trucos sucios. Ya están difundiendo activamente rumores sobre tu salud mental, buscando testigos que corroboren su historia. Suspiré. ¿Andas de investigador? ¿Y las buenas? Varias personas se han acercado dispuestas a declarar en tu defensa, incluida tu sobrina. Además, encontré información sobre ese amigo de Aarón y Rosina, Pedro, el que supuestamente huyó con su dinero. Su nombre real es Pedro Elizalde, y es un conocido estafador especializado en esquemas piramentales. Fue arrestado en México hace 2 semanas. ¿Y sabes qué es lo interesante? Aarón y Rosina Prado figuran entre sus socios. Me quedé paralizado, con la taza de té en la mano. ¿Socios? Así que no eran víctimas del fraude, como afirmaban. Eran cómplices del esquema. ¿Estás seguro, Samuel? Completamente. Tengo una copia del informe policial. Aarón y Rosina captaban inversionistas, usando su reputación en la ciudad y sus conexiones. Recibían un porcentaje de los fondos recaudados. El esquema colapsó cuando un inversionista importante exigió la devolución de su dinero y ya no había nada que regresar. Pedro se lo había gastado todo. Eso explicaba su desesperación, su insistencia en quedarse con mi casa. No solo se enfrentaban a la bancarrota, sino a la cárcel por complicidad en fraude. ¿Usaremos esta información en el juzgado?, pregunté. Bueno, si es necesario, sí, respondió Samuel. Pero espero que no llegue a eso. Con nuestros testigos y pruebas, Aarón debería darse cuenta de lo inútil de la demanda y retirarla. Esa noche sonó el timbre. Una mujer de mediana edad, vagamente familiar, estaba en el umbral. Tío Gilberto, sonrió dubitativa. Soy yo, Moira. No reconocí de inmediato a mi sobrina. La última vez que la vi había sido en el funeral de Alberto, y entonces lucía diferente. Pero ahora, al observar sus rasgos, pude ver el parecido con mi hermano. Los mismos ojos, la misma línea de la barbilla. Moira, la abracé. Pasa, por favor. Llegaste antes de lo prometido. Pensé que cuanto antes, mejor. Sé que estás pasando por un momento difícil. Platicamos largo rato. Moira me habló de su vida, de su esposo Darío, con quien seguía felizmente casada, de sus 2 hijos adolescentes y de su trabajo como psicóloga escolar. Yo le compartí mi historia sobre la traición de Aarón, la venta de la casa y mi nueva vida aquí. Nunca entendí a Aarón, admitió Moira. Incluso de niños, cuando nos veíamos en las reuniones familiares, me parecía extraño. Siempre quería ser el centro de atención, siempre exigiendo más que los demás, siempre celoso de quienes tenían algo mejor. No supe darle una buena crianza, suspiré. Estaba demasiado ocupado trabajando. Y Elena lo amaba demasiado como para ser estricta. No te culpes, tío Gilberto. Muchos niños crecen en circunstancias similares, pero no todos se vuelven así. En algún momento, cada persona toma sus propias decisiones sobre qué clase de ser humano quiere ser.
Moira se quedó unos días hospedándose en una pequeña posada cercana. Pasábamos todo el día juntos, paseando por la ciudad, comiendo en cafés, simplemente platicando. Conoció a Rogelio y a Priscila, quienes de inmediato nos invitaron a otra cena. Poco a poco, comencé a acostumbrarme a mi nueva vida. Mi pequeño departamento ya no se sentía reducido, al contrario, era acogedor y cómodo. Establecí una rutina diaria. Paseo por la mañana, lectura, almuerzo y a veces reuniones con mis nuevos amigos. Por las tardes, empecé a dibujar bocetos arquitectónicos sencillos, sin un propósito específico, solo por diversión. Mis manos aún recordaban el oficio, aunque el trazo ya no fuera tan firme como antes. 2 días antes del juicio, Samuel me llamó con una noticia sorprendente. Gilberto, Aarón retiró la demanda. ¿Qué? ¿Por qué? Al parecer, se dio cuenta de que no tenía oportunidad, o le llegó el rumor de que la policía investigaba su relación con Pedro Elizalde. Sentí una extraña mezcla de alivio y decepción. Por un lado, no tendría que pasar por un juicio humillante. Por el otro, no tendría la oportunidad de limpiar mi nombre públicamente. ¿Y qué pasará con los rumores? Pregunté. Se apagarán con el tiempo, sobre todo cuando la gente vea que estás completamente lúcido y activo. Y si sale a la luz la historia de la estafa piramidal, la reputación de Aarón sufrirá mucho más que la tuya. Esa noche, Moira, Rogelio, Priscila y yo celebramos la noticia en un pequeño restaurante junto al muelle. Era extraño estar allí rodeado de personas a las que apenas conocía unas semanas atrás y sentirme como entre amigos. Por un nuevo capítulo en la vida de Gilberto Prado, propuso Rogelio un brindis. Por un hombre que no tuvo miedo de empezar de nuevo a los 73 años. Todos levantaron sus copas. Miré sus rostros amables, sinceros y solidarios, y pensé que tal vez este nuevo capítulo realmente sería mejor que el anterior. 6 meses pasaron volando. El otoño dio paso al invierno, el invierno a la primavera, y Puerto San Juan ya disfrutaba de los cálidos días de mayo. Mi vida en el pequeño departamento había encontrado su propio ritmo, pausado y confortable. Ya no me sentía perdido ni solo. Al contrario, mi vida social era más activa de lo que había sido durante los últimos años en la vieja casa. Mis partidas de ajedrez con Rogelio y Heriberto en el parque se convirtieron en un ritual diario. Los jueves cenaba con los Lomás, donde solía reunirse un pequeño grupo de personas interesantes, la mayoría jubilados como yo, pero con un bagaje de vida enorme e historias fascinantes. Priscila y yo descubrimos que compartíamos la pasión por la arquitectura del siglo XIX, y nuestras charlas sobre el tema podían durar horas. Moira regresó a su casa una semana después de que se canceló el juicio, pero seguimos comunicándonos con frecuencia por teléfono, y de vez en cuando venía a pasar el fin de semana con su esposo y sus hijos. Su hijo mayor, Nicolás, un muchacho de 15 años de mirada seria, mostraba interés por la arquitectura y empecé a enseñarle los fundamentos del dibujo y el diseño. Vi en él lo que nunca encontré en mi propio hijo, un respeto genuino por mi experiencia y conocimientos. Intentaba no pensar en Aarón. Tras retirar la demanda, él y Rosina parecieron desaparecer de mi vida. Wendy, con quien me encontraba de vez en cuando para tomar café, me contó que su casa estaba en venta, pero por un valor muy inferior al del mercado. Al parecer, tenían prisa por saldar sus deudas. Comencé a trabajar en un pequeño proyecto. Dibujé bocetos para la reconstrucción de un viejo kiosco en el parque donde solía jugar ajedrez. La administración municipal anunció un concurso de ideas entre los ciudadanos y Rogelio me convenció de participar. Para mi sorpresa, mi proyecto ganó y ahora asesoro con regularidad a los trabajadores que plasman mis ideas en la realidad. Era una sensación maravillosa. Volver a ver mis dibujos convertidos en estructuras reales, aunque fuera a una escala tan modesta. Sentí despertar en mí las viejas ambiciones profesionales, el deseo de volver a ser útil, de aplicar los conocimientos y la experiencia acumulados durante décadas. Una mañana de finales de mayo, mientras desayunaba en el pequeño balcón de mi departamento, disfrutando de la vista del patio florido, sonó el teléfono. El número no me era familiar. Habla Gilberto Prado. Papá, la voz de Aarón sonaba insegura. Soy yo. Me quedé helado, sin saber qué decir. Después de 6 meses de silencio, esta llamada me tomaba por sorpresa. Papá, ¿estás ahí? Percibí la ansiedad en su voz. Sí, te escucho. Quería hablar contigo. ¿Por qué no nos vemos en algún lado?
Mi primer impulso fue negarme, pero algo en su tono, una nota de sincera timidez desprovista de su habitual arrogancia, me hizo dudar. ¿Para qué, Aarón? Pregunté directamente. Han cambiado muchas cosas en estos 6 meses, papá. De verdad necesito hablar contigo, por favor. Suspiré. Está bien. En el café El Sinsonte, en la calle Maple, a las 2. Gracias. Se escuchó alivio en su voz. Allí estaré. Colgué el teléfono y me quedé sentado largo rato, contemplando los manzanos en flor en el patio. ¿Por qué quería verme Aarón? ¿Qué había cambiado? Y lo más importante, ¿estaba yo listo para este encuentro? Después del desayuno, llamó a Rogelio y le conté de la llamada de mi hijo. ¿Estás seguro de que quieres verlo? Preguntó mi viejo amigo después de todo lo que pasó. No lo sé, respondí con franqueza. Pero creo que al menos debería escuchar lo que tiene que decir. Ten cuidado, Gilberto. La gente rara vez cambia tan rápido. A las 2 en punto estaba sentado a una mesa en el Sinsonte, un café acogedor con vista al parque. Elegí un lugar junto a la ventana que me permitiera ver bien la calle. Aarón se retrasaba y ya empezaba a pensar que se había arrepentido cuando lo vi caminar por la acera. Estaba más flaco, demacrado, con más canas en el cabello. Su traje habitualmente impecable había sido reemplazado por una camisa sencilla y unos pantalones de mezclilla un tanto gastados. Me vio a través de la ventana y sonrió con nerviosismo antes de entrar. «Hola, papá», dijo sentándose frente a mí. «Gracias por aceptar verme». «¿De qué querías hablar?», pregunté, sin rodeos. Aarón bajó la mirada. «Han pasado muchas cosas desde la última vez que te vi. Rosina y yo nos estamos divorciando». Asentí en silencio, esperando a que continuara. Todo se desmoronó después de que falló el intento de impugnar la venta de la casa. Empezamos a culparnos mutuamente, a pelear, suspiró, y luego salió a la luz la verdad sobre nuestra participación en el esquema de Pedro. La policía comenzó a investigar. Rosina entró en pánico y declaró que yo había iniciado todo, que ella solo seguía mis instrucciones. ¿Andas de chismoso? ¿Y era verdad?, pregunté. En parte, admitió Aarón tras una pausa. Yo traje a Pedro a nuestras vidas. Lo presenté a nuestros amigos y los convencí de invertir. Pero Rosina tampoco era una víctima inocente. Ella sabía lo que estaba pasando. La mesera se acercó a tomar la orden. Pedí un té. Aarón, un café negro. Cuando ella se retiró, él continuó. Solo evité la cárcel porque acepté cooperar y testificar contra Pedro. Pero mi reputación está arruinada. Mi carrera, destruida. Me despidieron de la aseguradora en cuanto empezó el problema. Ahora trabajo como empleado en una tienda de electrónica. Apenas me alcanza para sobrevivir. Lo lamento, dije, y en parte era verdad. A pesar de todo, ver a mi hijo en esa situación era doloroso. No busco lástima ni dinero, añadió Aarón rápidamente, como si me hubiera leído el pensamiento. Solo quería disculparme por todo lo que Rosina y yo planeamos, por mentir sobre tu salud, por intentar anular la venta de la casa. Estuvo mal. Lo miré con atención, tratando de descifrar si era sincero. En 50 años de paternidad, había aprendido a reconocer cuándo Aarón decía la verdad y cuándo mentía. Había algo nuevo en sus ojos ahora, cansancio, humildad y tal vez un destello de arrepentimiento real. ¿Qué quieres de mí, Aarón?, le pregunté directamente. Se quedó callado un momento, ordenando sus ideas. Quiero empezar de nuevo. Restablecer nuestra relación. Sé que suena ridículo después de todo lo que pasó, pero eres la única familia que me queda. He estado replanteándome muchas cosas estos últimos meses. La mesera trajo nuestras bebidas. Di un sorbo a mi té, dándome tiempo para pensar. Una parte de mí quería creerle a Aarón, aceptar sus disculpas y reparar el vínculo roto. Pero la otra parte, la más racional, me recordaba la gravedad de su traición. Cómo había estado dispuesto a sacrificar mi salud e incluso mi vida por dinero. Aarón. Comencé con suavidad. Aprecio que quieras disculparte, pero debes entender que lo que tú y Rosina planeaban fue demasiado grave como para simplemente olvidarlo y seguir adelante. No, solo me mentiste o me engañaste. Estabas dispuesto a acelerar mi muerte por la herencia. Lo sé, agachó la cabeza. Es imperdonable, pero te lo juro, papá, he cambiado. El colapso financiero, el divorcio, la amenaza de la cárcel, todo eso me hizo revaluar mi vida, mis valores. Tal vez, dije, pero ¿te das cuenta de que algunas cosas no se solucionan con un simple lo siento? La confianza, una vez rota, es muy difícil de reconstruir. Estoy dispuesto a trabajar en ello, insistió Aarón.
El tiempo que sea necesario te demostraré que he cambiado. Miré a mi hijo, un hombre maduro con canas y las marcas de los golpes de la vida en el rostro. Y vi en él no solo al hombre que me había traicionado, sino también al niño que alguna vez sostuve en mis brazos, cuyos primeros pasos celebré con alegría, por cuyos éxitos me regocijé. Pero los recuerdos sentimentales no podían borrar la amargura de la traición. No puedo prometerte que volveremos a ser lo que éramos, dije finalmente. Ha corrido mucha agua bajo el puente, pero no te cierro la puerta por completo. El tiempo dirá si realmente has cambiado. Eso era lo máximo que podía ofrecerle. No un perdón inmediato, pero tampoco una ruptura definitiva. Solo el reconocimiento de la posibilidad de que algún día, tal vez, pudiéramos recuperar, al menos la apariencia de una relación normal. Aarón pareció comprenderlo. Asintió, aceptando mis condiciones. Me parece justo. No esperaba más que eso. Terminamos nuestras bebidas en un relativo silencio, intercambiando solo frases breves sobre el clima y las noticias locales. Luego Aarón preguntó, ¿cómo te va? ¿Es cómodo el departamento? Sí, bastante, respondí. Es más chico que la casa, pero suficiente para mí solo, y los vecinos son amables. ¿Has hecho nuevos amigos? Pude notar una preocupación genuina en su voz. Sí, algunos. Juego ajedrez en el parque y estoy trabajando en el proyecto de remodelación de un kiosco ahí mismo. La vida sigue, Aarón. Me miró sorprendido. ¿La remodelación del kiosco? Sí, mi proyecto ganó el concurso de la ciudad. No es a la escala de antes, pero es agradable volver a hacer arquitectura. Eso es fantástico, papá. Me alegro mucho por ti. Al despedirnos, Aarón me tendió la mano tímidamente. ¿Puedo llamarte de vez en cuando? Solo para saber cómo estás, vacilé. La herida de la traición era muy profunda, su falta demasiado grave. Por la tarde, Moira me llamó. Tío Gilberto, ¿cómo te fue en tu encuentro con Aarón? ¿Cómo lo sabes? Me sorprendí. Me llamó ayer para preguntarme cómo ponerse en contacto contigo. Le dé tu número. Espero que no te moleste. No, está bien. El encuentro fue complicado. Se disculpó, dijo que había cambiado, que quería recuperar la relación. ¿Andas de ingenua? ¿Y le creíste? Vacilé. No lo sé. Quizás su arrepentimiento sea sincero. La vida lo ha golpeado duro estos meses, pero la confianza no se recupera fácil. Lo entiendo, dijo Moira con suavidad. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Al día siguiente, le conté a Rogelio sobre el encuentro mientras jugábamos ajedrez en el parque. Murmuró moviendo su caballo. ¿Y le creíste su arrepentimiento? No del todo, admití, pero parecía sincero. Y su vida no es muy grata ahora. Divorcio, problemas financieros, trabajando como empleado en lugar de tener un puesto prestigioso en una aseguradora. La gente suele arrepentirse cuando toca fondo, dijo Rogelio. La pregunta es si ese arrepentimiento se mantiene cuando las cosas mejoran. Jaque. Por cierto, moví distraídamente el rey para salir del jaque. Tienes razón, por supuesto. Por eso no tengo prisa en perdonarlo. El tiempo dirá qué tan sincero es. Sabia decisión, Rogelio hizo el siguiente movimiento. ¿Sabes? Tuve un caso similar con mi hermano hace muchos años. Me pidió prestada una gran suma de dinero y desapareció por varios años. Luego regresó sin un centavo y arrepentido. Lo perdoné, le di más dinero y, ¿sabes qué? Un año después, volvió a hacer lo mismo. Es triste, comenté. Sí, pero me enseñó una lección importante. A las personas las definen sus acciones, no sus palabras, y no una sola acción, sino su estilo de vida, sus hábitos, su carácter. Rogelio hizo un movimiento decisivo. Jaque mate, por cierto. Miré el tablero y me reí. Vaya, me atrapaste, viejo zorro. Durante las semanas siguientes, Aarón llamó varias veces para preguntar cómo estaba y contarme de su vida. Nuestras conversaciones eran cordiales, pero superficiales. No me sentía listo para abrirme por completo con él, y él parecía entender mis límites y no intentaba forzarlos. Un día me preguntó si podía venir a visitar mi nuevo departamento. Vacilé, pero terminé aceptando. Quizás esta visita me daría una mejor comprensión de su estado actual. Aarón llegó a la hora acordada con un pequeño detalle. Un libro sobre historia de la arquitectura que recordó que siempre me había interesado. Fue un gesto considerado, no una mera formalidad. Es muy acogedor aquí, dijo mirando alrededor del departamento. Más pequeño que la vieja casa, pero muy hogareño. Sí, me gusta, respondí. Tengo todo lo que necesito cerca, y eso es suficiente para mí.
Tomamos té en el balcón, hablando de temas neutrales, el clima, mi proyecto del kiosco, su nuevo trabajo. Papá, si mamá estuviera viva, tal vez nada de esto habría pasado. Tal vez, asentí. Elena siempre veía lo mejor en las personas, incluso cuando no lo merecían. Aarón me miró y vi comprensión en sus ojos. Sabía que esa última frase también se aplicaba a él. Después de que se fue, me quedé pensando en nuestro encuentro durante mucho tiempo. Aarón realmente había cambiado. Estaba más tranquilo, más racional, menos egoísta. ¿Pero era suficiente para olvidar el pasado? ¿Para confiar en él de nuevo? Unos días después, discutí esta duda con Priscila Lomas durante nuestra caminata habitual por el parque. ¿Sabes, Gilberto?, dijo pensativa. Hay una diferencia entre el perdón y la reconciliación. Puedes perdonar a Aarón por tu propia paz mental, pero eso no significa que debas volver a la relación de antes. ¿A qué te refieres con eso? El perdón te libera de la rabia y el resentimiento. Es un acto interno que necesitas, ante todo, para ti mismo. La reconciliación tiene que ver con reconstruir la relación, la confianza, la cercanía. Requiere esfuerzo de ambas partes y no siempre es posible ni deseable. Sus palabras me dieron que pensar. Quizás estaba buscando el enfoque equivocado. Tal vez, en lugar de decidir si Aarón merecía mi perdón, debía concentrarme en liberarme de mi propia amargura y decepción. Esa noche, tras mi conversación con Priscila, decidí hacer algo que había estado postergando durante semanas. Escribir una breve guía sobre la protección y defensa de los adultos mayores, basada en mi propia experiencia. La idea me surgió cuando escuché a Heriberto contar la historia de un vecino al que sus hijos despojaron de su departamento, dejándolo en la miseria. Pensé que mi experiencia al enfrentar la misma situación podría ayudar a otros. Trabajé en el folleto durante varios días, anotando consejos de protección legal, señales de que los familiares tienen intenciones egoístas y contactos de organizaciones de ayuda. Cuando el borrador estuvo listo, se lo mostré a Samuel, mi abogado. Es un material muy útil, Gilberto, dijo después de leerlo. Abarcas prácticamente todos los aspectos del problema. Creo que realmente podría ayudar a muchos ancianos en situaciones vulnerables. ¿Dónde crees que podríamos distribuirlo? En centros de asistencia social, bibliotecas, asilos de ancianos. Puedo ayudarte con los contactos. Así encontré un nuevo propósito: ayudar a personas de mi edad a protegerse de familiares sin escrúpulos. No solo escribí la guía, sino que también comencé a impartir pequeñas charlas informativas en el centro comunitario local, contando mi experiencia y dando consejos prácticos. Para mi sorpresa, estas reuniones se volvieron populares. La gente compartía sus historias, hacía preguntas y agradecía la información. Me sentía útil, necesitado, una sensación que había extrañado mucho desde mi jubilación. Un día, mientras realizaba una sesión, noté una figura familiar en las filas de atrás. Aarón estaba sentado en silencio, escuchando con atención mi relato sobre cómo reconocer los signos de manipulación por parte de los seres queridos. Nuestros ojos se encontraron por un momento, y vi en su mirada una mezcla compleja de emociones: vergüenza, arrepentimiento y quizás incluso orgullo por lo que yo estaba haciendo. Al terminar la reunión, se acercó a mí. Es una labor muy importante, papá. Lo que estás haciendo va a ayudar a mucha gente. Eso espero, respondí. ¿Cómo te va a ti? ¿Cómo va el curso de programación? Bien, difícil, pero interesante. Se quedó callado un momento y luego agregó: ¿sabes? Escucharte hoy fue como mirarme en un espejo. Vi todo lo que hice mal, todas esas señales de alerta de las que hablabas. Es confrontador. Qué bueno que sea así, dije, sin saber qué más agregar. Tú nunca me vas a perdonar por completo, ¿verdad?, preguntó en voz baja. Miré a mi hijo durante un largo momento, sopesando mi respuesta. No lo sé, Aarón. Tal vez algún día, tal vez. Pero no ahora. La herida sigue estando demasiado fresca. Asintió, aceptando mi respuesta. Lo entiendo, y no te presiono. Solo quiero que sepas que de verdad lamento lo que hicimos, y estoy orgulloso de cómo manejaste todo esto, de cómo encontraste la manera de convertir nuestra traición en algo útil para los demás. Había una sinceridad en sus palabras que no podía negar, y sin embargo, no estaba listo para abrir mi corazón por completo, para bajar las defensas que había construido a lo largo de los meses. Gracias por tu apoyo, le dije. Significa más de lo que imaginas. Nos despedimos en paz, pero sin promesas de una pronta reconciliación.
Sabía que Aarón seguiría llamando, visitándome de vez en cuando para intentar reparar nuestra relación. Y yo no cerraba esa puerta definitivamente, pero también sabía que nunca volvería a la confianza ciega, al amor paterno incondicional que pasa por alto cualquier falta. Mi vida continuó con nuevos amigos, nuevos intereses, un nuevo propósito. Ya no era un anciano solitario que vivía de recuerdos en una casa vacía. Era una persona activa cuya experiencia y conocimientos ayudaban a otros, cuya presencia era valorada y cuya opinión era respetada. La traición de Aarón y Rosina, con toda su amargura, fue el catalizador del cambio. Me sacó de mi zona de confort, me obligó a empezar de nuevo, a abrirme a nuevas posibilidades, y tal vez ese fue el regalo oculto del destino. Un empujón doloroso pero necesario hacia un nuevo capítulo de mi vida. Sentado en mi balcón por la tarde, mirando las estrellas sobre Puerto San Juan, pensé en los extraños giros del destino que me habían traído hasta aquí, en las pérdidas y las ganancias, en las decepciones y los descubrimientos, en cómo la vida continúa incluso después de las pruebas más difíciles, adoptando formas nuevas e inesperadas. Ya lo ves, Elena, dije, mirando el retrato de mi esposa, la vida sigue, no como lo planeamos, pero sigue. Y en el susurro de las hojas del viejo roble bajo mi balcón, me pareció escuchar su respuesta, su aprobación, su amor, que permanecía conmigo a pesar de todos los cambios y pérdidas.